Versículo 10 al 14 fue la lectura que tuvimos, que concluye el capítulo número 13, pero le recuerdo de que la Biblia hay que leerla no solamente a través de capítulos o versículos, sino poder ver el contenido de lo que se viene diciendo y lo que se dice después. Y lo que venimos meditando o diciendo sobre el capítulo 13 es que tenemos una deuda unos para con los otros, y es la deuda de amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar a Dios es fácil, al grado que la misma palabra de Dios establece que el que no ama a Dios sea anatema, eso quiere decir sea maldito. Por la razón que Dios es bueno, misericordioso, bondadoso, y eso diríamos que no constituye el reto, aunque realmente hay una gran carencia de un genuino amor a Dios, y por eso cuando no lo hacemos o la humanidad no lo hace, está bajo maldición. Pero el reto viene a poder no tanto amar a Dios, sino poder amar al prójimo. ¿Y a qué magnitud? La Biblia dice que lo amemos como a nosotros mismos. Al grado de que en el versículo 10 dice que el amor es el cumplimiento de la ley. En otras palabras, si podemos crecer a esa dimensión de amor, es equivalente a como que hayamos cumplido toda la ley. Por eso le recalco, es imposible, nunca nadie lo va a lograr si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede transformar las cosas malas que tenemos dentro de nosotros, lo torcido que está en el ser humano, las malas intenciones, deseos, pensamientos. Solamente bajo el poder y el dominio del Espíritu Santo vamos a poder lograr que el fruto del amor salga. Como lo dice Gálatas 5, que el fruto del amor lo constituye y es el primero en una lista del fruto del Espíritu. O el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y comienza a decir todo lo que conlleva después, pero lo primero es el amor. Por eso es que la palabra nos habla tanto y nos insiste en esta realidad. Y el versículo 11 dice algo muy importante, hermano, porque dice, y haced esto, en otras palabras, crecer en ese amor, cultivar ese amor, dice, hacer esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño. Y dice una frase que es generalizada desde que Pablo escribe eso y aún mucho más importante en este tiempo. Porque dice, haced esto, conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Esa es una exhortación general. Si nos ponemos a pensar en un análisis, voy a decir yo, un poquito lógico, si a través del Espíritu Santo el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos y le dice, despiértense del sueño, es porque de una u otra manera estaban adormecidos. Si no, no hubiera dicho eso, ¿no le parece a usted? No le voy a decir yo a alguien que se despierte si está bien despierto. En otras palabras, por la inspiración del Espíritu Santo, se escribe y dice, es hora que se despierten del sueño. De igual manera, hermano, está tan vigente el día de hoy. Cada uno de nosotros individualmente podemos caer en ese sueño espiritual. Y la palabra es para nosotros igual hoy. Es hora de despertarse del sueño y dice, porque la salvación está más cerca. Y si estuvo cerca cuando lo escribió a Romanos, hoy está mucho más cerca que cuando Pablo le escribe a los romanos.
Cuando habla de conocer el tiempo, fíjese que algo muy curioso es que no habla en tiempo cronológico. Hay a lo menos dos tiempos en la Biblia que se mencionan. Sé que usted lo sabe, lo hemos estudiado. Está el tiempo cronos, que es de donde viene el tiempo cronológico, minutos, segundos, horas, días, meses. Y está también el tiempo kairos, que es el tiempo propicio, el tiempo perfecto, el tiempo ideal. Cuando habla ahí dice conociendo el tiempo, no dice conociendo el cronos, sino conociendo el kairos. En otras palabras, conociendo el tiempo propicio que están viviendo. ¿Sabe usted que el Señor le dijo a los discípulos, cuando les estaba pidiendo que oraran con Él 1 hora en el huerto del Getsemaní, y se durmieron, dijo, velad y orad, porque la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Fíjese usted que si el Señor nos dice, despiértate del sueño, conozcan el tiempo o el tiempo ideal, es porque siempre va a haber un tiempo ideal para hacer algo bueno. Le repito, siempre va a haber un tiempo ideal para hacer algo bueno. Y tenemos nosotros que estar apercibidos diariamente, hermano, qué es lo bueno que tenemos que hacer en ese día. Pero para poder estar en esa actitud tengo que estar despierto. Esta palabra se utilizó, le voy a referir a algunos pasajes que usted ha escuchado. Por ejemplo, cuando el Señor estaba hablando con una mujer samaritana, y esta mujer fue tan importante para poder conseguir la salvación de toda esa región, el Señor, sobre este ejemplo, esta vivencia que acababan de tener, les decía a los que le escuchaban, por la mañana ustedes dicen hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Está utilizando la misma expresión. Es decir, que en nuestra vida siempre van a haber señales que nos van a marcar los kairos o los tiempos en que tenemos que hacer algo bueno. Porque nuestro destino en Dios es que hagamos buenas obras. Se lo repito una vez más. Nuestro destino en Dios es que hagamos buenas obras. No que estemos haciendo obras malas. Eso no es parte de mi destino en Dios. Por eso es que la Biblia es tan clara en este capítulo, y si usted se recuerda, y le recuerdo el final del capítulo 12:21 dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. ¿Cuál es el arma más potente que yo tengo en Dios? Lo bueno, el bien, no lo malo. Entonces tengo que saber actuar en el camino de lo bueno, y cada día hay buenas acciones que yo puedo hacer. Ahora le pregunto a usted, ¿será que el diablo, será que Satanás, será que el enemigo de su alma va a querer que usted haga cosas buenas o va a querer que haga el camino malo? El camino malo todo el tiempo. Y por eso va a poner una tentación, una oportunidad vestida como algo agradable, pero que al final siempre va a traer dolor, tristeza, angustia, llanto, lágrimas, todo tipo de cosa mala. Pero si yo estoy despierto, en una comunión con el Espíritu, voy a poder saber qué es la decisión, cuál es la intención que tengo que tomar ese día para hacer las obras buenas que tengo que hacer ese día. Traduzcámoslo a acciones. Puede ser una visita a alguien que nunca he visitado para poder brindarle una
palabra de amistad, de qué es importante. Puede ser tener alguna acción de compartir de Cristo con otra persona, especialmente con aquellas personas que nadie quiere compartir. Puede ser venir y ayudar de alguna manera, quizás económicamente, o ayudar con algún cierto tipo de labor que otros no pueden hacer. Voy a pensar, de cuenta que usted tiene un vecino que es anciano y usted mira, por ejemplo, que su grama, su yarda está de este alto y no es porque él no quiera, sino porque no puede. Y ese día el Señor lo motiva. ¿Sabes qué? Ve y ofrécete sin esperar nada a cambio. Vas a hacerlo sentir bien, le vas a demostrar el amor de Dios. Qué sé yo, cualquier tipo de obra buena. Pero amados hermanos, no estamos diseñados por el propósito eterno para hacer obras malas. En nuestro camino hay un camino de obras buenas. Pero para eso tenemos que estar despiertos. Y si estoy dormido por los afanes del mundo, mire, ¿se ha dado cuenta usted cómo es que a lo menos proyectan el encantamiento de las cobras en la India? Que está un tipo tocando la flauta y moviéndose, que realmente lo que dicen es que no es el sonido de la flauta porque son sordas, sino que es la vibración y el movimiento el que está teniendo a la víbora supuestamente encantada. Haz de cuenta que muchas veces con las cosas de este mundo, usted y yo podemos caer en eso. Afanado, preocupado, enfocado nada más en las cosas del mundo, y todas las obras buenas que tengo que hacer para marcar una diferencia en mi destino eterno están pasando a mi lado y no me estoy dando cuenta. Hace como 2 días yo tuve una experiencia que no se la voy a contar porque no la entiendo, pero yo en las palabras le estaba comentando a Janet el día de ayer que íbamos para casa, donde me dejó tan preocupado, es la verdad. Quizás a donde llego a pensar, hermano, es que me sentí que estaba delante del juicio de Dios. No le voy a decir fue una visión, no sé, no lo puedo comprender. El punto es que el pensamiento que vino a mi mente es, ya no hay marcha atrás, ya no tengo tiempo para hacer lo que no hice. Lo que hice ya está hecho, lo que no hice ya no lo puedo hacer. ¿Y sabe qué es lo que me llegó? Que no lo entiendo a totalidad. Es que si algo estoy seguro yo, es que voy a llegar ese día. Y no quiero llegar, como la Biblia dice, presentarme delante de Dios avergonzado. Entonces, cuando habla la palabra de despertarnos y conociendo el tiempo, es este tiempo, el tiempo de poder hacer algo por lo que Dios me ha alcanzado. Otro pasaje rápidamente donde se habla de esto es cuando en Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjese que fue el primer mensaje que el Señor Jesús dijo. Y el primer mensaje fue y estableció que el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se había acercado. Y dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando el Señor vino, obviamente vino en el tiempo propicio, en el tiempo ideal, y vino a hacer las obras del Padre. Al grado de que dice, lo que veo hacer al Padre es lo que yo hago. El Señor dejó establecido y dijo, hay 12 horas del día, trabajad mientras es de día. Hermanos, vamos a tener toda una eternidad para descansar. Y o realmente descansará mucha gente, porque usted sabe que en términos generales, se muere alguien sin Cristo y de todas maneras decimos que descanse en paz. Lo lamento, pero de acuerdo a la Biblia eso está en duda.
Yo no le voy a decir el tipo o la señora o el señor se está quemando en el infierno, porque no sé, quizás a última hora se agarró de la misericordia de Dios, no lo sé. Pero si no hizo una profesión de fe, queda una duda. Pero usted sabe que todos decimos, ya está descansando. ¿O alguna vez usted ha oído en un funeral que digan, hoy oremos, porque se está atormentado en el infierno? Yo nunca lo he dicho. Una vez lo prediqué en Hempstead. No se lo dije de esa manera porque no tuve el valor para decirlo hasta de esa manera. Pero lo que sí les dije fue, yo no sé si hizo o no hizo. Si hizo, está en gloria. Si no lo hizo, hoy quisiera levantarse y gritarles a todos ustedes que se arrepientan de sus pecados. Bueno, vi cómo les cambió la cara a muchos. Yo estaba viendo la puerta también para salir, ¿verdad? Después de eso. Créamelo. Pero esa es la gran verdad. Arrepentíos y creed en el Evangelio, les dijo el Señor, porque el tiempo se había cumplido, el Kairos era propicio para poder alcanzar el mensaje. Otro pasaje donde se utiliza esto es en Lucas 21:8, cuando dice, y él dijo, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo, en otras palabras, el Kairos está cerca. Lo que le quiero marcar, porque no quiero llevarlo a tanto de donde se menciona la palabra, que se menciona varias veces en la Escritura, por decirle algo, a Hechos 1:7, Romanos 1:3, Hechos 3:19, habla acerca de un tiempo propicio. Entonces, si Pablo habló y dice, despiértense del sueño, es porque es necesario ese mensaje constantemente a nuestra vida. Y si Pablo habló y dice, conociendo el tiempo, es porque siempre va a haber un tiempo propicio para hacer obras buenas. Ese es nuestro destino, hermano. El diablo nos quiere engañar. El diablo nos quiere frenar con engaño. El diablo nos quiere frenar con afanes. El diablo nos quiere frenar haciéndonos creer que somos igual a todos. No, hermano. Usted y yo hemos sido comprados con precio de sangre. Valemos la sangre de Cristo. Tenemos un destino garantizado de gloria. Es muy distinta a una persona que ha sido regenerada a una persona que no lo ha sido. Quien no lo ha sido está en tinieblas. Quien ya fue regenerada está en luz. Discúlpeme usted por mi tono, pero no me disculpo por el mensaje. Porque o agarramos valor para enfrentar con amabilidad, educación y en tiempo propicio, de predicar el mensaje de arrepentimiento, o no estamos cumpliendo nuestra función de sal y de luz. Lamentablemente a veces podemos tener aún familiares cercanos que se están perdiendo y nos falta el valor de poder decirle, a lo menos estoy orando por ti para que te arrepientas de tus pecados y la salvación puede llegar a tu vida. Y no termines en una eternidad donde te lamentes. No sé si le estará hablando la palabra de Dios a alguien como me habla a mí, pero aceptemos esa realidad. Conociendo el tiempo que vivimos. There is no more time to waste your life and my life in petty things. Ya no hay más tiempo, hermano, para andar dando vueltas en la vida, circulando, pareciéndonos al mundo con los mismos deseos, los mismos anhelos, las mismas metas. Todo se va a quedar. Y todo es vanidad. Todo, absolutamente todo, es vanidad. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hoy es tiempo de poder decirle al Señor, quiero hacer las buenas obras que están en mi caminar. Quiero ganar gente para ti, Señor. Quiero marcar una diferencia para varios y para muchos.
Para vergüenza nuestra, hermano, a veces pueden pasar semanas y no le hablamos a nadie de Cristo. Tenemos miedo de entregar un tratado, hermano. Podríamos hacer cualquier otra cosa. Si fuera de ganar dinero, yo voy, toco puertas y hago lo que sea. Pero para dar un tratado, para poder visitar a una persona y solamente decirle algo, hermano, nos tiembla todo. ¿Por qué? Porque el enemigo nos ha engañado. Esa es la verdadera realidad de lo que vimos. Por eso dice, despertaos del sueño, conociendo el tiempo que estamos viviendo. Cuando miramos los acontecimientos que están pasando, que nos están identificando cada vez más a los días de Sodoma y Gomorra, ¿qué más esperamos? What else do we want to see? We're getting closer every day. Cada vez más a los días de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué más esperamos? Recuérdese que hay una palabra que habla acerca de la segunda, o básicamente el arrebatamiento de la iglesia, que muchos rehúsan aceptarla, pero es una realidad, y es la palabra inminencia. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que puede pasar en cualquier momento. Puede pasar hoy. Mañana en la mañana puede pasar. Muchos aún se ríen de aquellos que predican y creen esa realidad y dicen, no, es que el Señor lo va a avisar, no es que el Señor... Hermanos, está clarísimo en la palabra que puede ser inminente, porque ya todo lo que se tenía que cumplir para que eso suceda, ya se está cumpliendo y ya se ha cumplido. Pues yo le digo, hermano, mire, yo le decía a Janet ayer, no entiendo la experiencia y no predico sobre experiencia, sino que veo acá lo que la palabra me está diciendo. Pero cuando yo vi eso, no le voy a decir que me entró una aflicción. No sé cómo concebir, pero dije, un día voy a estar ahí. Déjeme ponerlo de esta manera. ¿Cuántos de aquí ya tenemos 40 o más? Por favor, sin ninguna pena, levanten la mano hoy. Cuando tenía 15, ¿pensó que iba a llegar a los 40? ¿No lo miraba bien lejos? El otro día yo estaba cabalmente con la dentista, hermano. Y entonces me dijo ella, me dice, estos dientes van para cuando tenga 115, me dijo. Yo le dije, no, ni Dios quiera. Y me dijo, ¿por qué? Digo, no. Digo, a lo que Dios quiera, pero que pueda llegar en un estado de independencia, le dije yo. Pero en esa plática de no jóvenes, la chica que estaba atendiendo, que está ahí y le sostiene a uno la lengua para que se porte bien, y usted sabe todo eso, solo se sonreía. No sé qué edad tendría, máximo unos 22 años, sin mucho. Entonces le digo yo, ella se ríe. Y me decía, sí, porque uno a esa edad nunca piensa que va a llegar a esta edad, hasta que llega. Let me tell you something. Déjeme decirle algo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pastor, no me gusta cómo predica, ni me interesa si le gusta o no le gusta. Pero se lo debo decir, porque es una realidad. Para que entonces nosotros cada vez que vamos a pecar, cada vez que vamos a hacer algo, lo pensemos muy bien. Y sepamos que cada vez que estamos desperdiciando ese día, algunas cosas buenas que teníamos que hacer no se hicieron.
Y dice o no dice la Biblia, retén lo que tienes, ¿para qué? A ver, dígalo, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que hay coronas, que hay recompensas, que hay galardones, que hay, hermano, cosas que tenemos que hacer y vamos a ser recompensados por hacerlas. Nunca, ni los apóstoles, ni Juan el Bautista, ni los profetas, ni el Señor Jesús dijeron que en el evangelio no habría que esforzarse. No dijeron, esto es como que fueras no sé si es la popa o la proa del Titanic ahí, ¿verdad? Y así en el viento, no tienes que hacer nada. Jesús lo dijo en Mateo. El reino de los cielos sufre violencia. Y los valientes, otra versión traduce los violentos, lo arrebatan por la fuerza. Los mejores teólogos interpretan eso de la manera en que se lo estoy diciendo. Que es aquellos que son del reino de Dios se esfuerzan por entrar. Porque ancha es la puerta que lleva a la destrucción, pero angosta es la puerta que lleva a la vida eterna. Esforzaos pues por entrar. No le digo que seamos maleducados, por eso me disculpo por el tono, pero no por el mensaje. No le digo que mandemos a la gente al infierno, no, hermano, pero sí que tengamos una convicción del mensaje que tenemos que predicar. Y ante todo de la vida que tenemos que llevar. El día de ayer compartíamos con los maestros y les recordaba una frase que yo leí que me llegó mucho, que le decía a alguien, a sus estudiantes o a su estudiante le decía, predica en todo tiempo, predica en la noche, predica en la tarde, predica en la mañana, predica a la derecha, predica a la izquierda, predica al norte, al sur, a todo lugar, predica. Y si es necesario, usa palabras. Dios te dirá, ¿qué quiere decir eso? Lo que le está diciendo es que hablan más nuestras acciones que nuestras palabras. Y en algún momento, una corta palabra acompañada de muy buenas acciones es más efectiva que muchas palabras con pocas acciones. Entonces, cuando el mensaje está dirigiéndose a despertarnos del sueño, hermano, para nosotros también es hoy. Dice que la salvación está más cerca. Está hablando acerca de nuestra glorificación, de ese momento cuando va a sonar la trompeta y la Biblia dice que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y en ese mensaje, si nos atrevemos a creer ese mensaje, si nos atrevemos a predicar ese mensaje, si nos atrevemos a vivir ese mensaje, le garantizo algo, y óigame bien esto, le garantizo que se van a reír de usted. Le garantizo que le van a burlar o se van a burlar de usted. Le van a decir, pero ¿cómo es posible que crean esa fantasía? Pero es lo que la palabra de Dios dice. Va a pasar, hermano. Es lo milagroso del Dios, que cuando creó todo, solo dijo la palabra y todo vino a ser. Así es Dios, así es su poder y no ha cambiado. Sigue siendo el mismo, poderoso para hacerlo. Cuando esa trompeta suene, no sé cómo va a ser, si va a ser literal o va a ser algún sonido cósmico que va a dar una orden de regeneración, hermano. Aún los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Se imagina la experiencia de Ezequiel cuando está en aquel valle de huesos secos? Donde el Señor manda al profeta Ezequiel para hacerle ver, y oiga esto bien, hermano, el milagro de una nación más grande es el milagro de la nación de Israel. Israel tendría que estar extinto muchos cientos de años atrás. Pero el día de hoy es una de las naciones más importantes de este planeta. No porque sean algo especiales en ellos mismos, sino porque la profecía y el plan de Dios que le reveló a Ezequiel se marcó. Han sido conquistados como ningún otro pueblo, han sido llevados cautivos, hermano, han sido dados por muertos y han reverdecido como nación.
y marcan la diferencia en la política mundial. Marcan la diferencia en la economía mundial. Marcan la diferencia en la ciencia. Marcan la diferencia en la educación. Y usted que vive en Nueva York sabrá que los mejores hospitales son los hospitales manejados por judíos. Y el Señor lleva a Ezequiel a un valle de huesos secos, secos totalmente. Y le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta del profeta es, tú lo sabes, Señor. Y le dice, profetiza sobre esos huesos. Y cuando lee usted el relato, comienza a ver que dice, comenzaron a buscarse uno al otro, a regenerarse uno al otro, tendones, músculos, y llegó a ser un gran pueblo, un gran ejército. Estaba hablando que así va a ser la restauración de la casa de Israel. Ahora yo le pregunto, ¿se cumplió o no se cumplió esa profecía? Como que lo veo ido. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Usted cree que Israel es importante? Súper importante, hermano. ¿Pero por qué? Por la palabra de Dios. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Por esa razón es que cuando leemos esto de conocer el tiempo es importante y saber que la salvación está más cerca, nuestra glorificación está más cerca. Romanos 8:23 habla de esa glorificación y dice que la tierra gime con dolores como de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. Dice, y no solo ella, 8:23 de Romanos, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, dice, la redención de nuestro cuerpo. Dentro de usted que tiene el Espíritu de Dios, ese Espíritu gime, dice la Biblia que gime con gemidos indecibles. Y parte de ese gemir es que anhela, desea ese día de la glorificación. Hermano, eso es parte del Evangelio. Eso es seguro. Mire, usted ha oído el dicho que dice que en la vida hay dos cosas seguras. Una, la muerte, y dos, los taxes. Hay dos cosas seguras en la vida. Uno, que nos vamos a morir, y el otro, que vamos a pagar impuestos. Para los creyentes, diría yo, hay otra segura. Lo que está seguro para nosotros es que vamos a ser glorificados. Y hermano, y que vamos a llegar a ese momento, y el Espíritu dentro de nosotros dice que gime por esa redención, hermano. ¿Qué será? I don't know. Uno de los cantos más bien aceptados, voy a decir yo, de bendición unos años atrás, quizás unos 15 años atrás o más, fue uno que decía en inglés, I can only imagine. Creo que muchos los han escuchado. I can only imagine what it will be. Solo puedo imaginar qué será cuando esté delante de su presencia. Y comienza a hablar sobre las situaciones. Hermano, el Espíritu gime dentro de nosotros, esa regeneración, esa manifestación. Esa era la mentalidad de Pablo, al grado que el apóstol Pablo, obviamente por todo lo que había hecho, había perseguido a la iglesia, no escatimaba su cuerpo. Era un hombre que andaba en desvelos, andaba en naufragios, andaba en hambres, andaba en persecuciones. Hermano, no escatimaba lo que él tenía, no escatimó lo que había logrado. Yo, si me comparo con esos hombres, literalmente le digo, me doy vergüenza. Yo me doy vergüenza. Con esos hombres realmente, y si veo por ejemplo en Hebreos 11, hombres que dieron su vida y mujeres que dieron su vida por la causa del Evangelio, yo me doy vergüenza. Cuando a veces por cualquier situación de la vida, hermano, cambiamos rumbo a lo material, por cualquier problema nos desanimamos, hermano, y queremos tirar la toalla del Evangelio, cuando Dios ha sido tan bueno con nosotros. ¿O habrá alguien aquí que me diga, conmigo no, pastor? Dios siempre me ha pagado mal.
yo le diría quizás está buscando, está adorando, está sirviendo a un Dios distinto al Dios mío, porque el Dios mío siempre me ha pagado bien con todo lo poco que pudiera hacer. Es más, en la palabra del Señor dice, cuando lleguemos delante de Él, muchos nos dirá, bien hecho, buen siervo y fiel, y sabe que es una gran realidad. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. We don't deserve what we're gonna get. Déjeme decírselo. Usted y yo no merecemos lo que nos van a dar. Tenemos una gran deuda con Dios. No porque nos esté exigiendo que paguemos, no. Pero a lo menos entre nosotros deberíamos de hacernos una conciencia diaria y constante de despertarnos a la realidad del tiempo que vivimos. Fíjese que la palabra de Dios frecuentemente usa el recordarnos del retorno de Cristo para poder motivarnos a la búsqueda de la santidad. Le voy a leer varios versículos aquí rápidamente. 2 Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y la iglesia de Dios dice, amén. Déjenme hacer un ejercicio hoy, leer otra vez ese versículo y aquellos que lo crean digan amén. Voy una vez más. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Amén. Es la palabra de Dios. No me lo estoy inventando. Es la realidad, hermano. Tito 2:11-13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro Dios y Salvador Cristo Jesús. Déjeme nada más hacer un paréntesis aquí. ¿Qué será vivir una vida sobria? Hermano, una vida sobria es una vida que no busca excesos. Usted sabe que estamos en un país que económicamente es muy bendecido. En este país usted se puede dar lujos que en otros países costará una vida entera lograrlo. Y aquí lo podemos hacer. Por ejemplo, hermano, no sé si usted en su país se compraba ropa como se compra aquí. O le compraba a sus hijos ropa como les compra aquí. O comíamos como comemos acá. Si el gran problema aquí no es que si comemos, sino tratar de no comer tanto, pues. Es una batalla total. Pero no veamos en eso, hermano, una vida sobria. Pongámoslo en términos quizás prácticos que todos podemos enfrentar. Si tenemos el closet lleno de ropa que ya no nos cabe, ¿para qué necesitamos comprar más ropa? ¿A quién queremos impresionar? Si tenemos un carro que está bien, que nos lleva, nos trae, y no tenemos para poder comprarnos el carro de lujo que va a competir con el compañero de trabajo, o el carro nuevo que va a competir con el vecino, ¿por qué vamos a endeudarnos? Hacer que nuestra familia pague con nuestra ausencia porque tenemos que trabajar más para poder cubrir ese exceso. Sobrio es mantener una vida, hermano, equilibrada. Cuando los policías paran a una persona,
Espero que esto no le pase a usted porque sería una cosa extraña. Y usted mira que le están haciendo lo que ellos le llaman un sobriety test, un examen de sobriedad. Lo que lo ponen a hacer a uno, párese recto, mire al frente y ponga un pie enfrente del otro. Usted lo puede hacer muy bien, sobrio. Pero va a ver que cuando hay gente que está bajo la influencia, hermano, ellos creen que van bien, hermano. La falta de sobriedad es falta de equilibrio. Déjeme terminar con esto y lo voy a dejar para después. Hay tiempo para todo, hermanos. Hay tiempo para hacer deporte, hay tiempo para divertirse, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para distraerse, pero hay tiempo para buscar a Dios. Hay tiempo para dedicarle a la familia. Hay tiempo para invertir con los hijos. Hay tiempo para felicitar y hay tiempo para regañar. Hay tiempo para poder hacer todas las cosas. Tenemos que tener sobriedad en esto. Y para tener sobriedad, hermano, llega un momento en la vida donde uno tiene que saber decir en algún momento, no tengo tiempo para esto, por más que emocione, no tengo tiempo porque me va a desequilibrar en el equilibrio que tengo. Y lamentablemente yo me he dado cuenta de esto y se lo tengo que decir y me va a perdonar si se lo digo. Pero estamos dispuestos a desequilibrar nuestro equilibrio espiritual con tal de mantener un aparente equilibrio material. Y va a ver usted gente que no se congrega, gente, como decía alguien ahí, la Biblia dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Porque la gran costumbre a veces es no congregarse. Más ahora con el internet, dice. Como en un momento a mí me dijeron en una iglesia que fundamos tiempo atrás, ¿ya? Para oír un mensaje mejor que el de los suyos, me conecto al internet. Dije yo, pero es que no es el hecho es de venir y congregarse. Es lo que la palabra nos dice. Y muchas veces, hermano, venimos y encontramos más fácil, podemos sacrificar nuestro equilibrio espiritual para cumplir un exceso material. Cuando estamos en esa actitud, es una actitud donde no evidencia que estemos despiertos. Y si no estamos despiertos, las buenas obras que tenemos que hacer en el kairos que estamos viviendo hoy, no las vamos a hacer. Nos van a pasar de largo. Y lo que le puedo asegurar es que lo que usted y yo no hagamos, otro lo va a hacer. Y otro tomará la corona. Y otro tomará la recompensa. Buen Dios, yo te agradezco hoy, Señor. Porque en tu gran misericordia